a empezar a hacer nuestro rápido repaso. Primero hablamos acerca de la singularidad de Dios, ¿verdad? Eso significa que Dios es único, ¿verdad? Único, vivo y verdadero. Todos los demás son falsos. Luego hablamos acerca de su independencia o su aceidad. Y eso significa que Dios, ¿qué? Es y existe por sí mismo, ¿verdad? Dios es y existe por sí mismo, no depende absolutamente de nada más para ser y existir. Él es autoexistente y autosuficiente. Hablamos también de su incomprensibilidad. Su incomprensibilidad, esto quiere decir que su esencia, ¿qué? No puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Como les dije alguna vez, nosotros aquí apenas vamos sobre la superficie de un océano infinito, ¿no? Eso es todo lo que estamos haciendo aquí cuando estamos hablando de Dios. Entonces, hablamos también de su espiritualidad, ¿no? Eso significa que Dios es espíritu, espíritu purísimo, sin cuerpo, miembros o pasiones, ¿verdad? Hablamos de su impasibilidad. Este es un tema no muy común, vamos a decir, no muy tratado algunas veces, pero es muy importante. Y básicamente lo que queremos decir es que Dios no está sujeto a fluctuaciones emocionales como las nuestras, ¿no es cierto? Él no es gobernado por sus emociones o sus pasiones, Él las gobierna, ¿no? Y que sus emociones son, se me fue la palabra, disposiciones fijas de su carácter. Esas son sus emociones. Son disposiciones fijas de su carácter santo. Es decir, Él ama a su pueblo. Eso es una disposición fija y eso no va a cambiar, ¿no es cierto? Siempre los ha amado, siempre los va a amar. Él está airado contra el impío todos los días. Esa es una disposición fija. Eso no va a cambiar nunca. Y eso, entonces, y aquí vemos, entonces, noten cómo también esto tiene conexión con el que sigue. Esto porque Dios es un ser, ¿qué? Inmutable, ¿verdad? Aquí hablamos acerca de su inmutabilidad. Y dijimos que Dios es inmutable en su ser, por supuesto, ya lo decíamos en la impasibilidad. Dios es un ser inmutable, él no cambia en nada. En sus atributos, por supuesto, tampoco. Siempre su amor es el mismo, su gracia, su justicia. Él es inmutable en su reinado o en su gobierno, ¿no? Su gobierno no varía, él no necesita modificar estrategias para gobernar. Él es inmutable en su palabra, ¿no? En lo que Él dice. Su palabra es confiable porque es inmutable, no cambia. Él es inmutable en sus promesas también y por supuesto en sus advertencias. Las dos cosas son verdad. No lo apunté ahí, ustedes saben, pero lo dijimos. Dios es inmutable tanto en sus promesas como en sus advertencias. No varían. Pero también Dios es inmutable en, por supuesto, la salvación. Imagínense que Dios cambiara de opinión, ¿no? Eso sería terrible, pero gracias a Dios, Él es inmutable. También hablamos, bueno, esta parte de la infinitud de Dios es algo global o más abarcador, no solamente, cuando hablamos de la infinitud, no solamente lo tenemos que dejar ahí, sino que el mismo término nos dice que Dios es infinito en muchos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, como dice la confesión, en primer lugar, Dios es infinito en su ser, ¿no? En su ser Él es perfecto, Él es absoluto, Él no tiene absolutamente nada que mejorar, Él es simplemente infinito.
pero también dijimos que Él es infinito en cuanto al tiempo. Él es un ser supratemporal, es decir, que está por encima del tiempo. Él es eterno o inmortal. No tuvo principio ni tendrá fin. Eso es su eternidad. Pero también Dios es infinito en espacio. Eso quiere decir que nuestro Dios es un ser ¿qué? Inmenso, ¿no es cierto? Inmenso. Él está en todas partes presente. Por eso también decimos que Él es ¿qué? Omnipresente, o que está presente siempre en todo lugar. Eso es lo que queremos decir con ese término. Y la última vez también hablamos acerca de que Dios es infinito en poder. Dios es infinito en poder. Es decir, Él es un ser omnipotente y todopoderoso, ¿verdad? Todo lo que quiso, ha hecho. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es un ser infinito en poder, ¿verdad? Por supuesto, y ya en los repasos no tenemos que hacer tantas aclaraciones. Aquí solamente voy a hacer una porque fue lo último que vimos. Por supuesto, el hecho de que Dios es todopoderoso no quiere decir que Él puede hacer absolutamente de todo, ¿verdad? Hay cosas que Dios no puede hacer simplemente porque no corresponden a su carácter. Otra vez, acuérdense, todos los atributos, y siempre lo voy a estar diciendo en este estudio, todos los atributos armonizan unos con otros, ¿no? Dios es todopoderoso, pero también es santo, y también es inmutable, y también es amor. O sea, Dios es todo. Nada más que para nuestra mente, que es finita y muy limitada, nosotros tenemos que ir uno por uno. Pero Dios es todo a la vez. Esa es la idea. Como les decía, hay cosas que por supuesto Dios no puede hacer porque no corresponden a su carácter. ¿Qué cosas Dios no puede hacer? Pecar, por ejemplo. Dios no puede pecar, ¿por qué? Porque Él es santo, ¿no? Dios no puede arrepentirse o cambiar de planes. ¿Por qué? Porque Él es un ser inmutable. Entonces, ¿ven que esto concuerda con todos sus atributos? Muy bien, vamos a seguir adelante entonces. Hoy vamos a ver, este es el último aspecto de la infinitud de Dios, y es que Dios es infinito en conocimiento también. Dios es infinito en conocimiento. Es decir, nuestro Dios es un Dios que es sabio y omnisciente. ¿Sí? Eso queremos decir, que Dios es infinito en conocimiento. Nuestro Dios es un Dios que es sabio y omnisciente. Bueno, omnisciente es más fácil. Significa que Él todo lo conoce. Eso significa omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada que Él desconozca, absolutamente. El hecho de que la Biblia no nos hable de astrofísica, por ejemplo, no quiere decir que Él no tenga conocimiento de astrofísica. De hecho, Él fue el que impuso las leyes de la naturaleza, ¿no es cierto? Es interesante. Pero nuestro Dios es un Dios que todo lo sabe absolutamente. Pero el hecho de que nuestro Dios también es un Dios que es sabio, significa no solamente que Él conoce todo, sino que Él sabe cómo emplear ese conocimiento que tiene. ¿Sí? Eso significa que nuestro Dios es sabio, que Él sabe cómo emplear todo el conocimiento que Él tiene. Ahora, nosotros, bueno, ya lo vimos en el estudio de Eclesiastés, un libro escrito por el hombre más sabio, ¿no es cierto? Y definitivamente Eclesiastés es un libro hermoso, tremendo, con muchas lecciones, responde a las preguntas más importantes de la vida. Fue el hombre que recibió, que ha recibido más sabiduría que ningún otro sobre la tierra. Sin embargo, su sabiduría nunca supera la de Dios, ¿no es cierto? Como dice Cristo, he aquí más que Salomón en este lugar, ¿verdad?
Y es decir, Cristo era más que Salomón, pues en todos los sentidos, definitivamente. Pero uno de esos sentidos en los cuales tenemos que decir, porque la Biblia lo dice, es en sabiduría. Salomón fue el hombre más sabio, pero uno más sabio que Salomón, Cristo, ¿verdad? Ok, entonces, bien, estamos hablando de que nuestro Dios es un Dios infinito en conocimiento, que es omnisciente y sabio. Ahora, como siempre, vamos a ir a nuestros textos de apoyo. Vamos a ir primero al Salmo capítulo 40. Salmos capítulo 40, versículo 5. Acuérdense, como esto es doctrina, como todas las clases, siempre tenemos que probar la doctrina con las escrituras, ¿no es cierto? Y no con uno, no con un texto, no más, o dos textos, sino que tratamos de demostrarlo a través de todas las escrituras. Por eso es una doctrina. Ok, entonces el Salmo 40, versículo 5, dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Ahora mire lo que sigue. Esto es una alabanza, esto es un canto. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es decir, no pueden ser contados o enumerados, ¿qué? Pues las maravillas de Dios y sus pensamientos. Sus pensamientos no pueden ser contados, son insondables, son innumerables, incalculables o inescrutables, un término que ya hemos usado aquí antes, ¿recuerdan? Son inescrutables, no podemos sondearlos, no podemos calcularlos, son infinitos los conocimientos de Dios. Ahora, y esto porque Él es un ser infinito, por supuesto, ya lo hemos dicho. Ustedes verán, nosotros nos reunimos aquí domingo tras domingo, los 52 domingos del año y año tras año, pues hasta que el Señor así lo permita. Y nunca dejamos de aprender cosas, ¿no les parece? ¿No les parece interesante? Claro, hay cosas que sí se repiten, eso es normal, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que nunca dejamos de aprender y de conocer los pensamientos de este Dios. Eso es lo que queremos decir. Podemos leer el mismo texto aquí varias veces y explicarlo, y aún vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas. ¿No les ha pasado a ustedes? Yo espero que sí, si son juiciosos en la lectura también, que leen un texto, ¿verdad? Y vuelven y lo leen después otra vez. Oh, yo no había visto esto, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado, yo espero que sí. Y vuelven y lo leen y siguen aprendiendo. Eso es que los pensamientos de Dios son infinitos. Por eso nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de conocer a nuestro Dios. Porque nuestro Dios es un Dios infinito y por lo tanto sus pensamientos son infinitos. Ahora, nosotros tenemos acceso a los pensamientos de Dios, ¿se imaginan? Esto es algo sumamente grande, un privilegio que ningún otro tiene. Nosotros tenemos acceso a los pensamientos infinitos de Dios, que son inescrutables, como les decía, incalculables. Salmos capítulo 92. Salmos capítulo 92 y el versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos, otra vez haciendo eco de los pensamientos de Dios. Muy profundos, dice, son tus pensamientos. Son incalculables, otra vez, son inescrutables. Vamos más adelante, Eclesiastés, el libro de la sabiduría precisamente. Bueno, uno de los libros, Proverbios, también es un libro de sabiduría, sin duda. Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo
11, mire lo que dice, lo que expresa aquí. Hablando en el contexto de que todo tiene su tiempo, ¿no? Dice el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, nosotros pudiéramos gastarnos toda la vida estudiando las ciencias, la filosofía, la física, lo que sea. Pudiéramos gastarnos toda una vida estudiando y preparándonos en esas cosas y ser unos expertos en el tema. Y sin embargo, ¿saben cuál es la conclusión de Salomón al respecto? Dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Pudiéramos gastarnos toda la eternidad, ni siquiera hablemos de 70, 80 años. Pudiéramos gastarnos toda la eternidad preparándonos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Se dan cuenta cuán infinito es el conocimiento de Dios? No podemos comprender. No podemos sondear, es imposible, es infinito. Jamás lo lograremos. Igual y mucho más con respecto a Dios. Nosotros, como les dije, ahorita estamos sobre la superficie, ¿no? de un océano infinito, cuando estamos estudiando el ser de Dios. Esperamos cuando estemos en gloria con Cristo, verle cara a cara, por supuesto. Eso ya es un conocimiento más profundo que el que ahora tenemos, sin lugar a dudas que sí, lo será. Y sin embargo, lo más grande de todo esto, hermanos, es que pasaremos los siglos de los siglos y nunca terminaremos de conocerlo. ¿Sí? Ese es el punto aquí. Pasaremos toda la eternidad aprendiendo de Él. ¡Wow! Yo espero que así sea el caso de ustedes, pero yo me gozo cada vez que encuentro algo en las Escrituras, ¿no? Y cada vez que vengo y aprendo algo, es un gozo en realidad para mí. Ese es el gozo que vamos a tener los creyentes cuando estemos con Cristo. Él será nuestro maestro por excelencia y nunca terminaremos de aprender. ¿Se imaginan? Eso es algo sumamente glorioso. Muy bien, hermanos. Vamos adelante. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Por supuesto, aquí está afirmando, está haciendo una declaración. El texto de Isaías 40 es una declaración de la grandeza del Dios de Israel, de la grandeza del Dios de Israel. Es incomparable, no tiene equivalente, aquí no hay competencia. ¿Sí? Para ser presidente hay competencia, ¿no? A ver quién es mejor, entre comillas por lo menos, o el menos peor. Hay competencia. Para todo, para el deporte, hay competencia. Los mejores llegan más lejos, los más talentosos van a llegar más lejos, ¿no? En la escuela también hay competencia. Los que tienen las mejores calificaciones por lo general van a ir a las mejores universidades y así sucesivamente. Dios, quien es único, esa fue nuestra primera declaración, ¿recuerdan? Dios es único. Nuestro Dios, que es único, no tiene comparación, no tiene competencia. Y por eso aquí una de las cosas que afirma respecto a este Dios es su omnisciencia. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole?
En otro texto dice, ¿quién fue su consejero? ¿No es cierto? Muy bien. Romanos capítulo 11. Pues ese es el texto, precisamente, que dije hace un momento. Romanos capítulo 11. Este texto es hermoso, no solo por lo que dice, sino en el contexto en el que se encuentra. En su tiempo, no sé cuándo, llegaremos allá, a Romanos, a capítulo 11. Romanos, digo que me encanta porque el contexto en el que se encuentra, porque, bueno, Pablo de por sí ya ha expuesto claramente toda la doctrina de la justificación por la sola fe, hermosa. También ha expuesto la doctrina de la santificación, por supuesto, obra y gracia del Espíritu. Y bueno, la elección, en fin, ha tocado varias doctrinas. Pero también acaba de tocar en el capítulo 10 y 11 el tema de los pactos, de cómo Dios en su sabiduría permite que la nación de Israel, su pueblo escogido, sea rebelde contra él, ¿no? Se aparte de él, para que de esa manera entonces Dios pueda injertar, como dice Pablo ahí en la ilustración que trae del capítulo 11, para que Dios pueda injertar a los gentiles que no estábamos bajo los pactos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, dice por eso que Dios quiso hacer así para encerrarlo todo bajo pecado. Versículo, a ver, para contextualizarlos. Versículo 20, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. El misterio ese, de cómo Dios injertó a los gentiles en el olivo verdadero, que es Israel. Entonces dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Pero noten por qué razón Pablo lo escribe. ¿Para qué? Para que no seamos arrogantes. Como ahora la salvación llegó a los gentiles, entonces ya, Dios desechó para siempre a Israel. Entonces nosotros somos exclusivos. No, por eso Pablo escribe, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que aconteció a Israel endurecimiento en parte, sí, eso sí, hasta que haya entrado la plenitud de las gentiles y luego todo Israel será salvo. Versículo 28, así que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Miren la sabiduría de Dios, lo que les decía hace un momento. Dios quiso que Israel se rebelara, se apartara de él. Es lo que vamos viendo aquí. Pues como también vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. ¡Wow! Esto es espectacular, hermanos. A mí personalmente me encanta leer estas palabras. Que Dios en su sabiduría haya permitido que Israel se apartara, se rebelara, número uno, para darnos entrada a nosotros, que éramos gentiles, que no pertenecíamos al pacto, a las promesas. Pero número dos, dice aquí el versículo 31, para que estos que también desobedecieron a la manera de nosotros, los gentiles, también alcancen la misma misericordia que fue concedida a nosotros. Eso es algo simplemente inexplicable, espectacular. Y entonces, hermanos, es en ese contexto, por eso me emociono, es justamente en ese contexto, Pablo también lo hace, Pablo también se emociona, que en el versículo 32 Pablo dice lo siguiente,
porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, a fin de que nadie se jacte en la presencia de nuestro Dios. Oh profundidad, ¿ven que Pablo también se emociona? Esto es una alabanza. Oh profundidad de las riquezas, escuchen, y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Estamos declarando la sabiduría y la omnisciencia de Dios, ¿no es cierto? Ese es nuestro tema de estudio y es lo que Pablo exalta aquí después de tocar este tema. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, es decir, no se pueden sondear, no se pueden contar, cuán insondables son sus juicios e inescrutables, ya saben lo que significa eso, e inescrutables sus caminos. Y no termina ahí, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¡Wow! Esto es simplemente, otra vez, espectacular. Nuestro Dios es un Dios infinito en sabiduría. Jamás a nadie se le hubiese ocurrido lo que a Dios se le ocurrió hacer. Es simplemente sabiduría infinita, sabiduría de lo alto. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo está alabando y exaltando la sabiduría de Dios, ¿sí se dan cuenta? Es increíble, es increíble. Muy bien, casi que hubiese podido terminar con este texto. 1 Corintios capítulo 2, esto es 1 Corintios 2, versículos 6 al 8 también. Hablando de la sabiduría de Dios. Sin embargo, dice el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, escuchen, que no es de este siglo. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que no era del siglo primero. Ya sabemos qué significa la palabra siglo, ¿no? Significa el siglo presente o el mundo en el que estamos. En el tema del reino se hace la distinción entre el siglo presente y el siglo venidero, ¿no es cierto? El siglo presente pues es este en el que estamos y el siglo venidero pues es después de la segunda venida, por supuesto. Entonces, dice Pablo aquí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a los corintios es, la sabiduría que nosotros estamos hablando, no la aprendimos en la escuela, ¿no? No es sabiduría como la de los filósofos, como la de Platón, Aristóteles. Para entonces ya estos filósofos eran grandes, como quiera. Sí, eran los divos griegos. No era ese tipo de conocimiento el que Pablo les estaba trayendo. Dice que esta es sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Platón, Aristóteles, Sócrates, ellos murieron con todo y su grandeza. Eso es todo. Mas hablamos, escuchen esto, sabiduría de Dios en misterio. Y definitivamente tiene que ser un misterio, porque para entender la mente de Dios es imposible. Esto es un misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahora, esa sabiduría o ese misterio que había sido oculto nos ha sido revelado, gracias a Dios, por los apóstoles. Y es lo que estamos viendo aquí. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, es lo mismo que misterio,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Era una sabiduría oculta, nadie la conocía, aún los santos del Antiguo Testamento, ellos no conocían esta sabiduría. Ellos únicamente conocían ¿qué? Lo que Dios les había dicho, las promesas, los pactos, eso era todo lo que ellos tenían. Y los creyentes que creían en esas promesas por la fe, pues eran salvos precisamente. Pero esa sabiduría aún era oculta, ellos no sabían de qué se trataba todo, cómo iba a terminar todo esto. Entonces dice aquí, esa sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestro beneficio, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Sí? Nadie absolutamente, con toda la sabiduría, ni Salomón mismo, otra vez, valga la redundancia, con toda la sabiduría que tenía, pudo revelar el misterio. Claro, sí nos reveló mucho. Otra vez, Eclesiastés es un libro riquísimo en cuanto al conocimiento de Dios y en cuanto a la vida que vivimos. Sin embargo, para nosotros, si nosotros no conociéramos la doctrina, no conociéramos a los apóstoles, leeríamos Eclesiastés y todavía quedaríamos ciegos, no sabíamos de qué estaba hablando Salomón, ¿no es cierto? Exactamente eso es lo que nos pasaría si no tuviéramos toda la revelación completa. Entonces sigue diciendo aquí, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios han preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora, ya lo dije alguna vez, no como algo extraordinario, pero claro, a los apóstoles sí les fue revelado de manera extraordinaria. Cristo les prometió que a ellos les iba a ser revelados los secretos del reino, ¿sí recuerdan? ¿No? Entonces, en ellos fue una realidad. Sin lugar a dudas, el Espíritu obró en ellos y les dio una sabiduría que nunca les había sido dada a ningún hombre. Les reveló los misterios, ¿te imaginas? Por eso dice, pero a nosotros, o Dios nos la reveló a nosotros, dice Pablo, que era apóstol, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Wow! Increíble otra vez, ¿no? Esa sabiduría que había sido oculta a lo largo de los siglos, que había sido un misterio, ¿verdad? Ahora Dios viene a revelarla por su Espíritu a los apóstoles, y de los apóstoles pues a nosotros, por supuesto. Pero es una sabiduría infinita, definitivamente, ¿no? Otra vez, solamente a Dios se le puede ocurrir esto, una sabiduría infinita. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 y el versículo 10. Ya casi terminamos. Aquí esta solamente es una declaración de Pablo y también está en el contexto del misterio que ha sido revelado y dado a los gentiles. Para que la multiforme sabiduría de Dios, una sabiduría sumamente grande, multiforme como dice ahí, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Otra vez, estamos hablando de una sabiduría que había sido oculta. En el versículo 9 habla de eso, dice aclarar a todos. Por eso a Pablo se le reveló esa sabiduría, porque el propósito de Pablo era versículo 9, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Por eso se le reveló a Pablo toda esa sabiduría, lo que es el Evangelio, mejor dicho, para que a nosotros nos fuese revelado de la misma manera ese misterio o esa sabiduría que había sido oculta. Muy bien, y Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, versículos 2 y 3.
Estas son palabras de consuelo, pero también vuelve y toca el tema del misterio de Pablo que le ha sido revelado. Dice, porque quiero, hermanos, estoy leyendo el versículo 1, porque quiero que sepáis cuánta lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados, escuchen, sus corazones unidos en amor, ¿hasta cuándo? Es decir, Pablo escribe estas palabras y a Pablo se le ha revelado ese misterio que había sido oculto, esa sabiduría no revelada. Ahora a Pablo se le revela. Mire lo que dice. Para que sean consolados sus corazones. Ese era el propósito de esa revelación. Consolar los corazones unidos en amor. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Bueno, ya hemos dicho aquí que nuestro Dios es un Dios incomprensible, ¿recuerdan? Y que nuestro Dios es un Dios infinito en sabiduría y en conocimiento. También lo hemos dicho. Y aquí dice, o pareciera sugerir esto. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Quiere decir este texto que nosotros vamos entonces a llegar a un momento en que vamos a entender completamente a nuestro Dios. ¿Qué creen? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ya lo hemos dicho. Nuestro Dios es un Dios incomprensible. Es infinito en sabiduría, infinito en su ser. Jamás terminaremos de conocerlo. Pero lo que Pablo sí está diciendo es esto. Escuchen. Pablo está escribiendo para consolar a los hermanos, a los creyentes, con estas palabras hermosas del Evangelio, hasta que nosotros seamos uno con Cristo en la gloria, donde vamos a tener la dicha de estar con Él frente a frente. A eso se refiere el pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es decir, hasta que estemos en esa comunión íntima y perfecta con nuestro Señor y Salvador. A eso se refiere. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? Por supuesto, cuando estemos en gloria con nuestro Señor, con Cristo, claro que sí, nuestro conocimiento va a ser mucho más pleno, mucho más grande, más directo. Va a ser otro nivel de conocimiento. Pero aún cuando estemos allá, vamos a estar infinitamente lejos de llegar a entender y conocer la mente de nuestro santo Dios. Muy bien, eso entonces, hermanos, en cuanto a la infinitud de Dios en su conocimiento o a su sabiduría y omnisciencia. Voy a dejar hasta aquí para que si tienen preguntas que puedan hacer. No muchas. ¿Van a hacerse el micrófono? Así no necesitan. No necesitan. Sí, puede ser. Bueno. Más quería comentar algo que a mí que apenas hace que estoy aprendiendo, dice acerca del conocimiento y de la omnisciencia de Dios, que Dios toma muy en serio su gloria y reta al hombre. Dice las veces que cuando viene Dios a hablar con Job, precisamente le viene cuando el hombre se atribuye justicia propia, dice Dios es muy celoso de su gloria, porque el hombre sin saber se está elevando al lugar de Dios
Y entonces Dios viene y le dice, cíñete como varón tus lomos. ¿Tienes tú un brazo poderoso como el mío? ¿Tienes una voz tronante como la mía? Y Dios le empieza a decir que si Job tenía esos atributos, y Dios se los empieza a poner en su cara, todos esos atributos que él tiene llénate, dice, abate a tus enemigos y llévalos al polvo, llénate de gloria y de majestad como yo. Le está poniendo enfrente todos esos atributos que Job se queda y nomás dice, he aquí que soy vil. Esas dos cosas he estado aprendiendo a poner en alto la gloria de Dios, a reconocer su gloria, su majestad y a reconocer que yo soy vil. Esas dos cosas he aprendido entre lo más grande que me ha tocado a mí aprender, a refrenar mi boca y aunque sean las cosas más pequeñas, aprender a darle la gloria a Dios y a saber cuál es mi lugar. Eso es algo que he aprendido y estoy aprendiendo todavía, dice acerca de. Muy bien. Así es. Bueno, el tema de la sabiduría del que estás hablando, pues de la sabiduría de Dios, es tan importante entenderlo cuando en el Antiguo Testamento se le conoce más como sabiduría, aunque en el Nuevo Testamento, como lo vimos en esos textos, también se habla de sabiduría. Pero en el Antiguo Testamento fascinaba la sabiduría, o sea, la gente estaba fascinada con él. Inclusive los apócrifos sacaron un libro que se llama La Sabiduría, que es apócrifo, pero halagan tanto a la sabiduría que ya no halagan al dador, al que es la sabiduría, que es Cristo. Entonces, ya llegando al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el apóstol Juan le llama conocimiento de Dios, conocerle, conocimiento, que es lo mismo que sabiduría. Eso cambia la vida de nosotros porque cuando conocemos a Cristo es que realmente lo podemos amar. Y la sabiduría que tenemos de Cristo es la que cambia todas las cosas. Y me llamó la atención porque estoy viendo este texto y entre lo que voy a predicar hay una porción donde dice, Pedro le hace señas al apóstol Juan, que le pregunte quién era el traidor. Y aquí vemos nosotros que el apóstol tenía un mejor conocimiento de Dios, conocía mejor a Jesús, estaba siempre más cerca de él y tenía un conocimiento muy grande. Y al último termina el libro concluyendo diciendo que Jesús hizo además muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro. Dice, porque si se hubieran escrito, numerado una por una, no cabrían en el mundo los libros. Ese texto a mí se me hacía, como cuando yo leía eso sin conocimiento, yo decía, estas son las cosas que no me gusta de la Biblia, que la Biblia mienta. ¿Cómo no van a caber los libros en el mundo, verdad? O sea, esta mente literal perversa que tenemos nosotros nos lleva. Pero hoy que estabas tú diciendo que el conocimiento de Dios es innumerable, que apenas navegamos por encima del mar y no conocemos el océano. Juan tuvo un conocimiento de Dios y la palabra que me suena es un conocimiento extraordinario que ninguno de nosotros va a tener, solo los apóstoles, ¿verdad? Es verdad lo que dijiste, o sea, debemos de diferenciar el conocimiento que ellos como apóstoles de Cristo tuvieron al que tenemos nosotros. Sin embargo, lo necesario para la salvación lo tenemos. Pero la sabiduría es tan grande, como bien lo dice Juan. Yo estoy escribiendo lo más importante, pero si realmente yo escribiera todo lo que se me inyectó, todo lo que recibí, él usa la palabra mundo en una manera de decir, no, con el contexto, no, pareciera que no hubiera lugar en este mundo donde poner los libros. Sí, no terminaría de escribir. No terminaría nunca de escribir yo, jamás. Eso es lo que está diciendo. La palabra mundo, como la usa Juan, siempre está condicionada al contexto. Y en este caso sería, Juan, yo nunca terminaría de escribir. No me alcanza la vida para escribir, el tiempo. Entonces es bien interesante ver la sabiduría de eso y nos ayuda mucho a entender la grandeza y el conocimiento de Dios y lo importante que es conocer lo que sí sabemos de Él, lo que está escrito en la palabra de Dios. Muy bien. Muy bien.
Sí. Sí, tengo una pregunta. Sobre que hablabas al empezar el estudio, que Dios no se contradice. Pero hay pasajes de la Biblia que a veces pareciera que se contradice, o sea, que dice una cosa y luego como que cambia de parecer. Ya te respondiste. Sí. Parece. Pues sí, o sea, suena como ilógico, pero sí suena Sí. como cuando Dios hizo al hombre y dice que se arrepintió después de su Sí. maldad. Y Sí, hay como- otros pasajes, pero ese Claro, en singular. ese es uno específico en Génesis 6, cuando Dios dice que, ¿verdad? Dice, pues me arrepiento de haberlo hecho. O sea, al ver tanta maldad, pero el contexto mismo también nos está diciendo de qué se trató ese arrepentimiento. No se trató de un cambio de planes. Para nosotros, aquí la clave está en entender la palabra arrepentimiento. Para nosotros, arrepentimiento, ¿qué es? Es un cambio de planes. Un cambio, por ejemplo, un arrepentimiento, hablando en un sentido espiritual, para nosotros es ir en una dirección hacia el pecado, ¿no es cierto? Y de repente dar un giro de 180 grados para ahora ir en pos de Cristo y la santidad. Eso es un arrepentimiento para nosotros, es un cambio, ¿no? Un cambio de vida. Ahora, allí el texto utiliza esta palabra. Ahora también, antes de decir lo otro, acordemos también que nuestras traducciones a veces tienen algunas fallas en algunos términos que utiliza, esa es la otra. Habría que ir al original realmente cuál es la palabra o el sentido de la palabra que está usando allí, ¿no? Pero como quiera, el contexto nos ayuda también mucho allí cuando dice que a Dios le dolió en su corazón. Es en ese sentido que está usando la palabra allí arrepentimiento, Génesis, para decirnos o enseñarnos el dolor que Dios sintió a ver tanta maldad y tanto pecado en la tierra. Habían pasado, no sé, 2000 años y algo, desde Adán hasta Noé, y ya la tierra estaba podrida en pecado, en maldad, en perversión. Entonces, eso fue lo que le dolió a Dios, y por eso utiliza allí ese término. Pero no fue que Dios cambió planes, no, su plan siguió adelante. Y lo vemos precisamente en Noé. ¿Por qué Dios no mató a Noé? Porque su plan iba a seguir adelante. Eso es todo. Entonces, esa es la respuesta a eso. Uh-huh.